¿Sabías que Buenos Aires fue fundada 2 veces? La primera terminó tan mal que se comieron entre ellos. Y la segunda apenas zafó. Quédate que te cuento cómo esta ciudad, que al principio no le importaba a nadie, se volvió la capital del virreinato. Bienvenidos y bienvenidas a Argentalk, historias en español argentino. Me llamo Mariel y soy tu profe de español en este podcast. Si querés tener acceso a las transcripciones del episodio, podés entrar a argentalk.com. Buenas, ¿cómo va todo? Ahora sí, te hablo desde mi casita en Merlo, San Luis, con la vista de las montañas desde la ventana. Qué lindo Buenos Aires, pero también qué lindo volver a casa. Aunque haga un ofri bárbaro, mucho frío. ¿Cómo venís practicando el castellano? Me imagino que escuchando aunque sea 5 minutos todos los días, ¿no? Bueno, ya sabes que acá tenés la chance de seguir escuchando y que no sea tan jodido para vos, tan difícil. Y bueno, hoy toca el último episodio de esta tanda de Buenos Aires. Ya la próxima semana te voy a contar sobre lo que se viene. Y también voy a abrir las inscripciones al próximo curso de Argentina sin filtros, que va a empezar la primera semana de agosto. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Vamos al verdadero comienzo de esta ciudad quilombera que es Buenos Aires. Y digo verdadero porque en realidad esta ciudad nació 2 veces. Y mira, no fue nada fácil. Lo que te voy a contar hoy no es un cuento épico de próceres intachables ni de fundaciones gloriosas con estatuas de bronce. Olvídate, es una historia de hambre, de peleas, de resistencia indígena, de intereses truchos, de puertos paralelos, de chamullo, de supervivencia. Es la historia de una ciudad que, al principio, no le importaba a nadie, pero que igual se las arregló para crecer con lo que había. Un poco de valentía, mucha caradurez y bastante desobediencia. Vamos entonces al año 1536. Pedro de Mendoza, un conquistador español que ya venía medio enfermo, hecho bolsa, desembarcó en el Río de la Plata con la idea de fundar una ciudad. ¿Por qué? Y porque alguien en España le vendió el verso de que acá había oro, riquezas, tierras vírgenes. Todo mentira. Pero bueno, se mandó igual. Vino en una expedición que había salido con bombos y platillos. Pero ya venía medio a los tumbos, con tropiezos. Aún así, el tipo bajó, plantó bandera con toda la ceremonia y fundó lo que llamó, agárrate que el nombre es largo, Ciudad del Espíritu Santo y Puerto de Santa María del Buen Aire. Va, ¿qué onda? Entonces, se instalaron donde hoy está el Parque Lezama, ahí en San Telmo, que te lo nombré en el episodio anterior. Era un lugar elevado, con vista al río, ideal para hacer un fuerte. La idea era armar una base, bancarse ahí unos meses, resistir unos meses, y desde ahí empezar a avanzar. Pero no tenían ni idea de dónde se estaban metiendo. Nada, cero.
En esa zona ya vivían desde hacía siglos los querandíes, un pueblo originario de la llanura pampeana. Eran cazadores, pescadores, recolectores y conocían cada pasto, cada arroyo. Gente que tenía una relación fuerte con la tierra y con el entorno. Y ojo, que al principio fueron re buena onda con los españoles. Les dieron comida, les llevaron carne, pescado, raíces, de todo. Durante 2 semanas los alimentaron bien, así sin pedir nada a cambio. Hacete bien la idea. Los españoles bajaron con sus armaduras, su acento raro, cagados de hambre, y los querandíes les dieron una buena bienvenida. Pero claro, después de esas 2 semanas, los españoles se cebaron mal, se entusiasmaron demasiado. Se creían que los querandíes eran sus sirvientes. Empezaron a exigirles más comida, más recursos, más todo. Y los querandíes les dijeron: «Flaco, hasta acá llegamos». Entonces se retiraron, cortaron el chorro, o sea, cerraron la canilla de los recursos. Y ahí fue cuando los españoles empezaron a mostrar la hilacha, que quiere decir que mostraron su verdadera cara. En vez de retroceder o buscar el diálogo, salieron con la espada a someterlos. Pero les salió el tiro por la culata. Les salió muy mal esa jugada. Los querandíes empezaron a sitiar el fuerte. No los dejaban salir a cazar ni a recolectar. Nada. Una guerra silenciosa pero letal. Los fueron encerrando de a poco, les comieron la paciencia y los mataron de hambre, literalmente. Y ahí la cosa se fue al carajo. Los españoles empezaron a comer ratas, perros, cuero hervido, lo que hubiera, y llegaron al punto del canibalismo. Sí, como lo escuchás, se comían entre ellos. Una pesadilla total. Después de años de penurias, en 1541 volaron toda la mierda. Prendieron fuego al asentamiento y salieron rajando hacia Asunción. Chau Buenos Aires. Primera fundación, un fracaso total. Y ahí pasaron más de 4 décadas hasta que alguien se animó a volver. En 1580, Juan de Garay, que venía desde Asunción con un grupito de familias, soldados y guaraníes aliados, decidió volver a apostar. Y esta vez lo hizo con más estructura. Fundó la ciudad otra vez, esta vez con el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad, aunque el puerto seguía con el nombre viejo, Santa María del Buen Aire. Garay venía con todo más pensado. Repartió tierras, diseñó las calles en manzanas, armó el cabildo, puso la iglesia, todo el combo institucional para que no se les descontrolara otra vez. Pero no nos hagamos los cancheros. Seguía siendo un pueblito pobre, aislado, en el fondo del mapa, olvidado por la corona. Por cierto, canchero es esta actitud de creer que las sabes todas o tenés experiencia. Entonces, en ese momento, la única carta fuerte que tenía Buenos Aires era el puerto. Ese acceso al mar que, aunque en ese momento no parecía gran cosa, con el tiempo iba a ser clave. Durante los siglos XVII y XVIII, la corona española ni pelota le daba a Buenos Aires.
no era un lugar importante para ellos. Toda la atención estaba en el Virreinato del Perú, con sede en Lima. El comercio era súper controlado. Todo tenía que pasar por ahí, por Panamá y de ahí a Sevilla. ¿Y Buenos Aires? Nada, no tenía aduana ni permisos para comerciar. Un puerto sin papeles. Pero, ¿vos te pensás que eso frenó a los porteños? Ni en pedo, para nada. Desde bien temprano empezó a surgir el contrabando. Llegaban barcos portugueses, ingleses, franceses que, oh casualidad, se rompían en el Río de la Plata. Y entre un problema técnico y el otro, te vendían de todo. Telas finas, armas, vino, libros prohibidos, lo que hubiera. A cambio, se llevaban cueros, cebo y sobre todo, plata del Alto Perú. Así fue como Buenos Aires creció por izquierda. No por obedecer las leyes, sino por salteárselas. Y eso marcó a fuego la identidad porteña. El hacela como puedas. El rebusque, la picardía, el vivir medio al límite, pero vivir bien igual. Mientras tanto, en Lima estaban con los pelos de punta. Mandaban quejas, pedían controles y nada. No había cómo frenar a Buenos Aires. La ubicación era demasiado buena y los intereses locales demasiado fuertes. Y así llegamos a 1776. El Imperio Español ya estaba flojo de papeles. Estaba en una situación de poca autoridad, por las crisis internas, guerras externas y colonias cada vez más desobedientes. Entonces decidieron armar el Virreinato del Río de la Plata y le dieron a Buenos Aires el título de capital oficial. Y al fin, ¿por qué lo hicieron? Por varias razones. Querían frenar el avance inglés y portugués. Necesitaban controlar mejor el sur. Y ya era insostenible ignorar que el puerto de Buenos Aires era vital para el comercio atlántico. Con ese cambio, el puerto se legalizó. Se permitió el comercio directo con España y Buenos Aires empezó a recibir funcionarios. Guita, poder. Ya sabés que guita quiere decir plata o dinero, ¿no? Para 1790, Buenos Aires ya era otra cosa. No era solo un puerto, era un nudo de comercio, de ideas, de conflictos sociales. Ya tenía imprenta, escuelas, hospitales, teatro y una élite criolla bastante acomodada. Esa clase alta, que se la creía un poco, obvio, tenía negocios, propiedades y cada vez más ambiciones políticas. Querían cortar con los intermediarios, hacer su propia nación y dejar de depender de los burócratas venidos de España que se llevaban la torta sin conocer el terreno. Pero ojo, que no era solo una ciudad de señoritos con peluca. En Buenos Aires también se respiraba mezcla. En sus calles convivían los descendientes de españoles, los criollos, los pueblos indígenas traídos del interior, los afrodescendientes esclavizados o liberados, y también un montón de europeos que iban llegando, italianos, franceses, ingleses camuflados, que venían a probar suerte. Era una ciudad llena de contradicciones, con mucha desigualdad, pero también con mucha vida. Hay algo que tenés que entender. Buenos Aires no se levantó contra España porque leyó a Rousseau o porque soñaba con una república perfecta.
Se levantó porque ya venía enroscada hace rato con el poder central. Porque el puerto, esa gran puerta de entrada al mundo, la había vuelto fuerte y orgullosa. Y porque los criollos querían tomar decisiones por sí mismos. Encima, en 1806 y 1807, llegaron las invasiones inglesas, y Buenos Aires tuvo que defenderse sola. La corona española no mandó ni medio refuerzo. ¿Qué hicieron los porteños? Se la bancaron, armaron milicias con vecinos, se organizaron como pudieron, y echaron a los ingleses a patadas. Y lo más importante, se dieron cuenta de que no necesitaban a España para sobrevivir. Bueno, un poco esto ya te lo expliqué en el episodio sobre las guerras gauchas de Güemes. ¿Te acordás? Y bueno, ese fue el clic. Esa fue la semilla de la independencia. Y lo demás fue cuestión de tiempo. En 1810, con el virreinato tambaleando y España invadida por Napoleón, Buenos Aires dio el paso, formó su propia junta, echó al virrey y empezó un proceso que iba a cambiarlo todo. Se venía la revolución, se venía el quilombo. Y así llegamos al final de este viaje. Buenos Aires fue, desde el vamos, una ciudad desconfiada del poder, enamorada de su libertad, un poco rebelde y bastante terca. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Hay un montón de cosas más para contarte sobre la historia de Buenos Aires, pero vamos de a poco. Hoy solo cubrimos hasta el momento de la independencia. Como te decía antes, acordate que la próxima semana te traigo las novedades de los temas de los próximos episodios. Y presta atención, así te podés sumar al próximo curso de Argentina sin filtros. Como siempre, gracias por acompañarme del otro lado. Muchas gracias por escucharme. Estoy contenta de ayudarte y también inspirarte para seguir aprendiendo el castellano rioplatense. Podés encontrar la transcripción del episodio si entras a argentoc.com. Si te gusta este podcast, no te olvides de suscribirte y dejarme 5 estrellas en tu plataforma favorita. Chau, chau.